Bien, hablaremos igual de generalidades. eh, Solamente es un repaso de la funcionalidad, como hemos visto en las anteriores sesiones, los diferentes órganos. Eso es importante para poder establecer un parámetro, ¿sí? Donde nosotros podamos determinar que hay cambios, ¿sí? Cuando podemos notar este tipo de eh, pues datos clínicos, sí, de cierta manera esto se va representando antes de verlo en la necropsia, ¿sí? Y que pueden dar mucha información. Lo que procede es revisar, ¿sí? Los conductos o el cordón espermático. Este es una estructura normal donde está formado por arterias, venas, que si están enrolladas constituyen un plexo que se le llama pampiniforme. Esto significa que está como un paquete, ¿sí? Que es flexible, tiene movilidad, ¿sí? Y su función es facilitar el intercambio térmico entre la sangre arterial y la sangre venosa. ¿Y esto por qué? Porque de cierta manera enfría la sangre que debe llegar al testículo, ¿sí? Para no dar un shock térmico, ¿sí? También esto debe amortiguar, ¿sí? La presión y pulso normal de la arteria, ¿sí? Que no llegue con gran fuerza. Eh, y este suministro no debe de tener pulsaciones, es como ocurre en las arterias periféricas, en todos los extremos, ya sea de los miembros o de los órganos que son muy grandes. Pues está ampliamente irrigado y puede haber diferentes cambios en la presión y no hay problema, ¿sí? Siempre y cuando sea continuo. Pero en el caso del testículo sí afecta una presión alta, ¿sí? O cambios en esa presión, ¿sí? Bueno, y los túbulos que se encuentran para conectar, ¿sí? Y este tipo de mecanismo de alimentación, porque también sirve para nutrir, ¿verdad? Oxigenar, pues son los túbulos seminíferos. Y estos están localizados, o se irrigan los túbulos seminíferos, y estos se localizan dentro del mediastino testicular, donde está una zona blanda en la línea central. De hecho, está en la red testicular y en esa red hay varios conductos que se llaman eferentes y salen del testículo, ¿sí? Y estos pues están directamente relacionados con el epididimo. Toda esta circulación pues es importante porque veremos algunas patologías donde se, se puede haber afectado el epididimo y por lo tanto pues por esta relación pues se afecta también eh, el testículo o viceversa. Y bueno, pues las estructuras que componen al epitelio del epididimo, pues está rodeado de músculo liso, tiene una capa eh, muscular que envuelve hacia la cola y cabeza del epididimo, y este tiene una forma de cilindro, ¿sí? Y las características o las funciones de estas porciones, de estos segmentos, es absorber y secretar. eh, Va a tener una relación directa con los conductos eh, que desembocan a la uretra pélvica, ¿sí? En el caso de los perros, pueden encontrarse inclusiones intranucleares de células epiteliales desde el epidimo y estos tengan algún tipo de pigmentación o melanina, como ocurre también en algunas razas de borregos. Eh, es normal, sí, hasta cierto punto. Las glándulas de casi todo del aparato reproductor pueden tener em, eh, pues manchitas, ¿no? Y estas manchitas pues aparentemente son normales todavía, ¿sí? Eh, Todas ellas, bueno, pueden encontrarse
glándulos secretores, glándulas que están en el citoplasma, ¿sí? Del epitelio del epidimo. Hasta cierta producción, porque esto sirve de lubricante, sirve de mediar el pH y de nutrir, ¿sí? La función espermática, y hace que, bueno, pues em, permita su desarrollo, ¿sí? Y así también permite el paso que tiene que tener ciertas características para que el sistema inmunológico no lo desconozca. ¿Qué significa esto? Que la misma pared, que todo esto que está envolviendo, sirve como una telita muy delgada donde el sistema inmunológico permite reconocer células que pueden ser extrañas, ¿no? Antígenos que pueden ser extraños con facilidad sin interrumpir las funciones, ¿sí? De las células origen, de las células que están produciéndose para dar lugar al espermatozoide. Mm, Y como esto es muy sensible, porque de hecho las células intersticiales, que son las Leydig, son las que producen la testosterona, pues, pues esa membrana, eso que los cubre, ¿sí? Eh, pues facilita esa conexión, esa información, y pues no, el sistema inmunológico no agreda la pared, ¿sí? O a todas las células que están allí desarrollándose. Y esto permite como de cierta manera camuflajear las células, ¿sí? Desde su interior. Por eso es importante que cuando ocurren movimientos, golpes, todas estas capas de estructura que está protegiendo se puede destruir y pasar la sangre. O, ¿por qué lo mencionaba desde los paquetes vasculares? Porque el contenido de las células del sistema inmunológico van a llegar por sangre, ¿sí? No, como ocurre en todos los órganos. Primero se pasa del sistema linfático, ¿sí? Del torrente linfático, y luego pasa al torrente sanguíneo. Ahí es donde se hace el intercambio, ¿no? A nivel vena-arteria. En el caso del testículo, las membranitas son muy delgadas, ¿sí? Sí hay producción más bien conexiones linfáticas, pero no son tan evidentes, no se pueden reconocer tan fácilmente. Por esto que les digo, el reconocimiento inmunológico se limita un poco la entrada. ¿Y cómo van a entrar? Pues a través de sangre. Si hay alguna infección, es porque rompió la pared, ¿sí? La membrana. Y esto hace que se multiplique o pues se prolifere a cualquier organismo ahí que sea, por lo general son bacterias, crezca y no se reconozca. Y este es el camuflaje que utilizan muchos organismos, como el caso de la brucela. eh, Pueden romper la membrana o pasar entre la membrana sin que sean identificados por el sistema inmunológico que lo rodea, ¿verdad? Que está en la periferia, y proliferan fácilmente hacia el interior, porque se dificulta mucho el reconocimiento al tener este camuflaje biológico, ¿no? Este camuflaje que tiene las mismas células de Leydig, ¿verdad? Que están recubiertas. Y bueno, pues entonces si hablamos que hay un trauma, si hay algún... de hecho, lo comentaremos un poquito, también la iatrogenia, ¿sí? Haya afectado y haya perforado algún lugar, ¿sí? Un desgarre, un movimiento, cualquier situación de estas, pues pueden proliferar un buen número de organismos allí que estuvieran presentes e infectar todo el testículo, ¿sí? Y ahora, si ya comentaba que en el epidimo es la zona o región donde se van a nutrir, donde se maduran, pues también las bacterias, ¿sí? Entonces ahí proliferan, pues es un caldo de cultivo, vamos. Entonces, bueno, pues ojo con eso, ¿sí? Dentro de las anomalías congénitas es la degeneración del epitelio, ¿sí? He visto algunas, como vienen en algunos textos o en algunos libros, la hiperfunción sanguínea,
¿sí? Donde está involucrado problemas como varicocele, ¿sí? Eso significa que hay como varices, ¿sí? Dentro de esta red de testis, porque no se puede, como les decía, tiene que ser continuo, no debe cambiar la presión. ¿Por qué? Porque ahí es muy sensible, puede enlongarse las venas y eso se le llama varicocele, es decir, todo se inflama toda esa región y todo el testículo, ¿sí? Eh, arteri- a- Arteritis como tal, ¿verdad? Anemias graves, torsiones, comprensiones por pinzas, una liga. También en esta región puede ocurrir infartos testiculares, ¿sí? Es decir, hay obstrucción en la arteria, en las arterias, y eso impide la llegada de nutrimentos, ¿sí? Deben recordar que para la filtración y la absorción de los nutrimentos deben de llegar a cierto ritmo, ¿sí? Pasar por estas membranas y ser absorbidos ahí. Y posteriormente se deposita el desecho, también tienen desechos y eso pues tiene que ir de forma muy lenta, muy despacio, pero tiene que ser continua para evitar los trombos, ¿sí? El aumento de temperatura es lo más común cuando hay un proceso febril, ¿sí? Ya sea, no necesariamente que infecte en la región, sino que lo haya adquirido y si haya proliferado en cualquier otro órgano y esto hace una reacción febril, ¿sí? En el organismo, todo el cuerpo, bueno, pero también puede ocurrir, ¿sí? Que esto afecte al testículo y haya orquitis, periorquitis, dermatitis escrotal, como es el caso de la viruela o sarna, ¿verdad? Si está muy ubicado en esa región, si las garrapatas también puede producir esto, exceso de grasa o lana escrotal. Y les decía ese aumento de temperatura sistémica, ¿sí? Esto por fiebre de algún otro organismo que afectó cualquier otros órganos, virus, bacterias, etcétera, alergias, ¿no? O reacciones al polvo, cualquiera de estos pues generan cuadros febriles, ¿sí? No se diga los procesos tóxicos como metales pesados, plomo, cadmio, el cadmio que viene en las baterías, nitrofuranos, como son los pesticidas, glicofulvinas, anfotericinas, etcétera, ¿no? Todos estos son tóxicos. Todo de hecho, producto químico tiene cierto grado de toxicidad y la exposición pues va agravando, ¿sí? A mayor exposición va agravando la situación o comprometiendo más las células hasta que llega una reacción más susceptible, muy susceptible. Otros problemas pues, son los factores hormonales, como los excesos, las deficiencias, mencionaremos algunas, y los fitoestrógenos. En algunas ocasiones se suministra gran cantidad de alfalfa, eh, pero también a los machos, ¿sí? Porque les dan el alimento parejo y pues tiene muchos fitoestrógenos, la soya, eh, ¿qué más? Algunos otros, a lo mejor no se han escuchado, que tiene gran cantidad de estrógenos. Bueno, se llaman fitoestrógenos, que vienen de planta, y esto pueden causar problemas o irregularidades en animales que están en desarrollo, ¿sí? Comprometiendo el desarrollo testicular. Obviamente porque hay más cantidad de estrógenos. Y ya vimos en algunas afecciones cuando ocurre este tipo de problemas, ¿no? La estacionalidad, pues claro, tiene mucho que ver con la función zootécnica que ya se tiene previamente identificada con las diferentes especies, y relacionando este tipo de actividad, pues tiene mucho que ver, sí, su actividad. En algunas ocasiones, ya saben, los sementales ya tienen una época de ordeño, de cría, ¿verdad? De monta, cualquiera sea las situaciones, buscan que se encuentren dentro de estos parámetros, ¿sí? De producción. No es lo mismo cuando en diferentes estaciones del año no es la misma producción, ¿sí? La producción espermática o de testosterona, que va correlacionada, ¿sí? No quiere decir que el aumento de testosterona sea
benéfica para la producción del espermatozoide. Sí, es correlacionado, sí, hay muchos otros factores que influyen, como es la dieta, ¿verdad? ¿Qué significa esto? Que debe haber nutrimentos que faciliten la producción, no solamente la parte hormonal. La parte hormonal también va a diferenciar, pero sí se necesitan todos los demás componentes. Y la raza, por supuesto, ¿no? Como tal, ¿sí? Ya por especie ya se tiene muy bien documentado muchas especies cómo van cambiando en tiempo según la región, lugar eh, que se encuentran, ¿sí? Por los rayos de sol, la ubicación de cantidad de rayos de sol o ¿cómo se dice? Iluminación, ¿no? Ambiental. También es un representativo para determinar ciertos patrones estos patrones estacionales que influyen en la reproducción. Bien, hablaremos de algunos rápidamente. Yo esto ya lo había comentado, sus funciones. Solamente quería retomar esto para comentarles casos muy en específico, las orquitis, ¿sí? Que pues es por lo general eh, la inflamación, ¿no? A nivel testículos, solo el testículo puede estar influenciando casi todo, pero cuando hablamos que exclusivamente el testículo, se ve influenciado porque hay organismos que pueden infiltrarse y llegar hasta la zona o región, ¿sí? Y solamente el testículo es afectado. A lo mejor no lo vemos en el epididimo o en algunas otras estructuras, pero la probabilidad es muy alta, ¿no? Con esto. Y, ¿Y por qué es importante? Porque para correlacionar, no sé si han escuchado ustedes, para correlacionar la fertilidad, el tamaño del testículo es importante, ¿sí? Se le considera muy fértil. Sí, así es, igual como la ubre, ¿no? Cuando van a amamantar, las hembras se busca que tengan, por raza, las madres, y obviamente cuando van a seleccionar una cría, una hembrita, se espera que la madre se revisa porque las ubres son grandes, bueno, pues las hembras también. También ocurre esto, ¿no? Y bueno, pues como les decía, ¿eso qué representa? Pues bueno, hay muchos agentes infecciosos, patógenos, ¿verdad? Que pueden influir en realizar esta patología y pasar desapercibido. A eso me refiero, ¿sí? Porque creemos o pensamos que está bien, ¿sí? O que va a ser un buen semental. Pues sí, pero posiblemente siempre hay que tener pendiente esto porque muchos estos patógenos, como es el caso de Brucela, como les decía, el caso de Arcanobacterium, que son organismos que se encuentran, eh, pasan este camuflaje que les comentaba antes y se estacionan allí, crecen, proliferan y por mucho tiempo pueden permanecer allí, ¿sí? Y lesionar, claro. Y esto pues también lo va a pasar al momento de la monta a las hembras, ¿no? Y bueno, el otro factor es la iatrogenia, ¿sí? Ya les decía, la punción, no es conveniente realizar biopsias. Obviamente si sangramos, ya vemos este mecanismo de defensa que tiene, muy sensible, podemos ocasionar pues lesiones que afecten a la túnica albúgea, lo engrosan, lo fibrosan, ¿sí? E impiden que haya, más bien, todo lo que estuviera en el interior, que se contamine, no permita salir o ser identificado por el sistema inmunológico. Pero ahí está el problema. Si llega el sistema inmunológico, también va a comprometer al espermatozoide, ¿sí?
Bueno, y algunas, es importante mencionar algunas neoplasias, ¿sí? Como es en el caso de tumores de las células intersticiales de Leydig, es, es común en perros y toros. Estas neoplasias casi siempre son pequeñitas, son pequeñas, pasan inadvertidas. Eh, sí, sí, sí se puede identificar una necropsia, pero bueno, pues ya para eso quiere decir que ya algo sucedió, ¿sí? Eh, ¿Cómo se pueden percibir? ¿Cómo se puede identificar? Bueno, tienen un color anaranjado, eh, se ve la estructura adherida al testículo y ahí sí es conveniente realizar una tomar una muestra y llevar a hacer un histológico, ¿sí? Hay que revisar la próstata, hay que revisar también todas las estructuras porque seguramente hay células intersticiales que pudieran estar produciendo estrógenos, ¿sí? Y pues causaron unas zonas alopécicas, ya sea ventrales o simétricas, en los machos. Y ahí estaba un indicador, ¿no? Que había un problema testicular. En el caso de los tumores de las células de Sertoli, eh, que aparentemente no es muy frecuente en toros, pero casi todas las demás especies, son nodulares, tienen una consistencia dura, rígida, parecen un limón. Eh, por lo general aparecen cuando el testículo es retenido por mucho tiempo, no desciende, ¿sí? Y estas en algunas ocasiones tienen una abundante estroma intersticial y pues bueno, la palpación es lo que les da esa rigidez, ¿no? También llegan a producir grandes cantidades de estrógenos. Muy probablemente lo que se vea es ese comportamiento en algunos cachorros, ¿sí? En animales jóvenes más que nada, y también esas zonas alopésicas, ¿sí? En las regiones abdominal o en en el plexo solar, desde el plexo solar hacia el tórax, ¿sí? Eh, en las dos ocasiones podemos encontrar, o muy probablemente se encuentre edema, si es que ya está avanzado, y es cuando se logra sospechar, ¿no? Cuando hay una edematización en prepucio, etcétera, ¿no? Es lo que nos damos, pues es lo que nos llegamos a percibir cuando hay un problema de esto, ¿no? Pero por lo general, pues como duran un buen tiempo, sí, para cuando no lo llevan o se ve que ciertas características o sintomatología no es muy, eh, no, no es muy común, por decirlo así, eh, ya algo está pasando, se lleva al veterinario y es cuando se realiza la inspección y comienzan a sospechar, ¿no? Por las zonas alopécicas y esos cambios de comportamiento, ¿no? Pero bueno, pues ya cuando se hace el ultrasonido o de hecho ya fue muy avanzado, cuando se lleva ya es un testículo muy grande, pues ya es para removerlo, ¿no? Ya es para la cirugía. En el caso de los seminomas, em, estos son tumores grises, blancuzcos, también tienen una consistencia, a diferencia de los demás, es blanda, pero si crece, llega a verse grande. Em, Según la literatura, son benignos, pues dependiendo de cómo los veamos desde qué punto de vista, porque no va a haber metástasis, pero sí va a afectar, ¿sí? Y puede contaminarse, ¿no? Puede haberse, pues, una neoplasia muy grande, ¿no? Gigante. ¿Sí? Puede contaminarse con bacterias también, porque permite la asociación, como les decía, si ya destruimos la membrana que cubre y protege, pues ya cualquier organismo puede ingresar, ¿sí? Y esto es como que si fuera un trauma. Y luego otras neoplasias ya que pueden identificarse de animales jóvenes, donde eh, pues más que nada lo podemos asociar con algunos problemas ya en otros órganos, ¿no? Como es el caso de lipomas, hemangiomas, mesoteliomas, adenomas.
etcétera, ¿no? Un carcinoma embrionario es muy raro, pero hoy en día, bueno, como digo, siempre ha habido reportes. Bien, en el caso de epididimitis, eh, hay lesiones inflamatorias del aparato reproductor que está en desarrollo, que son prepúberes, ¿sí? También eso puede hacer que haya adherencias que puedan recubrir el epididimo y el testículo, y por lo tanto puede haber inflamaciones, peritonitis, ¿no? Y esto, pues bueno, pueden llegar a generar infertilidad, sobre todo en animales que no descienden, ¿sí? En los testículos puede generarse esto, está antes de pues comúnmente dicho, ¿no? Bajada de los testículos. Si esto afecta, bueno, pues en ese periodo puede afectarse por la presencia también de algunos ya, de zonas susceptibles, ¿sí? Y si hay algún patógeno allí, bueno, pues es suficiente para que comience a afectar el epidimo desde una edad muy temprana. En el caso de las glándulas anexas, puede haber quistes, presencia de quistes en próstata, puede, em, puede haber estrogenización, ¿sí? Que eso hace que también cambien las estructuras o el grosor. De hecho, em, por algunos patógenos pueden reducir, ¿sí? La luz de los uretes y de cómo se puede vaciar la vejiga. Y esto hace que contaminen las bacterias y pasen, ¿sí? A la región de las glándulas anexas. Y eso contamina, sí, también. Bueno, y al momento algún comentario o pregunta. Bueno, y para terminar con este, eh, es- este punto, la iatrogenia, que también hablando exclusivamente en pene, puede haber infecciones crónicas, abscesos en la vaina. eh, esto puede ser por motivos de algún trauma, un proceso infeccioso, un virus, ¿sí? Desde papilomas hasta cualquier herpes, puede generarse ser susceptibles de que se contamine. Uno de los datos que es importante determinar en el caso de iatrogenia es cuando se están suministrando mm, algunos tranquilizantes, sobre todo en los equinos, em, algunos que son derivados de la fenotiazina, ¿sí? Em, pues es importante mencionarlo acá porque en algunas ocasiones suministrar estos medicamentos por un buen tiempo hacen que el animal tenga un bloqueo, ¿sí? De hecho, se bloquea el nervio dorsal y esto origina eh, que desenvaine, ¿sí? El caballo, pero no, de hecho, al desenvainar por un buen tiempo bloquea el nervio y si esto pasa, pues es que es tan sensible, ¿sí? Que en pocas horas ya podemos tener una lesión, una obstrucción y por lo tanto ese bloqueo permanece, se hace permanente.
y no puede retraer el pene. Y eso, por lo tanto, pues si pasan una buena cantidad si en minutos ocurre esto, imagínense en horas, pues hay necrosis, ¿sí?, del tejido nervioso. Y bueno, pues no, es difícil recuperar un animal. Y luego de este tamaño, ¿no? Cuando está en desarrollo, cuando está en etapa ya productiva, ¿no? Pues eso es lo que quería mencionarles con respecto a sistema reproductor macho. Entonces, ¿no hay alguna pregunta por allí en lo que cambio de transparencia? Bien, vamos a ver ahora piel, sistema tegumentario. Vamos a hablar también de generalidades. La piel, pues, es un órgano que interviene en diversas y complejas interacciones celulares, también a nivel molecular y sobre todo en una respuesta de, a los estímulos al ambiente. Hoy en día, pues ya no se dice medio, o se dice ambiente o medio. Esto es importante, ¿sí?, porque permite, ¿sí?, pues interactuar, como les comentaba en algunas ocasiones, la, casi la respuesta de los órganos internos, casi la mayoría de las afecciones las podemos ver en piel, ¿sí? Cuando hay algo que está pasando, ¿sí?, casi por lo general lo podemos, no sé si a nivel mm, de comprobar, porque bueno, cuando llegamos a realizar la necropsia, pues es importante que uno de los primeros órganos que revisemos, pues es la piel, y da mucha información cuando estamos teniendo cambios de color, cuando hay estructuras allí que está eh, haciendo que nos podemos percibir esos cambios, pues los tomamos esos datos para poder ver que muy probablemente en el interior se vea reflejado en algún órgano, ¿sí? Y entonces la respuesta de algunas afecciones o patologías internas también pueden verse reflejadas en piel. Dentro de las capas de la piel, bueno, pues las vemos. Está la epidermis, que es donde está esta interacción entre la cantidad de folículos que hay, ¿sí?, con las glándulas, ¿sí? Es donde se vierte la gran cantidad de los productos de las glándulas sudoríparas y de las que están en el interior, ¿sí? Y a donde se va a almacenar muchas de esas sustancias, ¿no?, que se van a ver reflejadas en piel.
y son colocadas en la epidermis. Luego está la capa de la dermis, donde se encuentra la vascularización, donde se encuentra el sostén del tejido subcutáneo, ¿sí? Y el tejido graso, ¿no? Donde se puede encontrar también la interacción de colágeno y muchas de las conexiones linfáticas, ¿sí? ¿Cómo está constituido? Por el estrato córneo, el estrato granuloso y un estrato espito, mm, basal, ¿sí? Y esto, pues, es lo que le da la, mm, la flexibilidad, ¿no? A la piel o la elasticidad más que nada. Vemos rápido su estructura, ¿sí? En el caso de la epidermis, que tiene un estrato córneo, un estrato granuloso, un estrato espinoso y el basal, ¿sí? Como les decía. Y eso como está estructurado. El total de días, aproximadamente, ¿no? El promedio de días de intercambio de la epidermis, de las células que están en la epidermis, es de 21 días. Ya les decía, en el caso de la dermis, sostiene y va a nutrir la epidermis. En estas regiones es donde se va a ver la elasticidad y la resistencia, ¿sí? De la piel. A nivel glandular, aquí es donde están las glándulas sebáceas, donde van a mantener esa hidratación, las sudoríparas, donde se ve vertido, ¿sí? Esas sustancias exócrinas, ya sea también de desecho, también pueden salir por el sudor, y también podemos tener ciertas hormonas, pueden salir por los espacios interdigitales, ¿sí? También. Pero pues bueno, eh, la, la glándula de salida pueden ser las sebáceas o las sudoríparas, ¿no? O sea, dependiendo de la raza. Y luego están las especializadas, pues también por género y raza, están las perianales, las auditivas y las que están en el dorso de la cola, ¿sí? En el caso de las capas profundas, que se llama hipodermis, su función es de nutrir toda la dermis. Aquí hay una reserva de grasa, que es la reserva energética, va a permitir la regulación de temperatura, también protege, ¿sí? Aparte de darle elasticidad, también mantiene el, las conexiones, ¿sí? Linfáticas y almacenaje de muchas sustancias. Como les decía, también pueden ser toxinas o desechos, ¿no? De metabolismo. Rápidamente, ¿cómo está constituido el folículo piloso? Está constituido desde su raíz, que llamamos así, al cabello o pelo, ¿sí? Donde está vascularizado, también tiene arterias y venas, donde va a nutrir su desarrollo e intercambiar también allí nutrimentos. En su paralelo a ello, está constituido también por un pequeño músculo que es el músculo retráctil, ¿sí? Por donde vemos que se mueve o sobre algún estímulo externo, ya sea frío, calor o algo, quemadura, etcétera, va a reaccionar, ¿sí? Para proteger la capa interna. Cuando hay un problema, sí, nosotros podemos ir viendo cómo el lóbulo hacia el interior eh, deja de estar nutrido, si no tiene nutrición, y puede llegar a destruirse. De hecho, pues también se necrosa, ¿no? Se destruye. Y pues eso hace que se desprenda. Puede exponerse el cráter, ¿sí? De la matriz o la raíz del cabello. Si hay suficientes nutrimentos, puede regenerarse
o puede ser sustituido por células de fibrina, fibrosis también. Y claro, pues esto va a obstruir y destruye el tejido en ese lugar. Aquí es donde pueden aprovechar eh, los espacios, pues muchas bacterias, ¿no? Que estén ahí, muchas patógenas pueden estar allí presentes y pues favorecer a cualquier otro problema que se haya presentado, pues hacer una infección concomitante, ¿no? Es su oportunidad. Dentro de las fases de desarrollo, casi en veterinaria, solamente lo tenemos regionalizado, pues obvias razones, no se realiza un monitoreo como es el caso de los humanos, ¿no? Las cirugías plásticas y todo ello de regeneración. Eh, pero sí también hay tratamientos, ¿sí? Por casos de quemaduras, de afecciones muy serias. Entonces es importante medir la velocidad con que se puede ir eh, viendo el desarrollo folicular, ¿sí? Y sobre todo de sustitución de nuevas células. En el caso del labio superior, ¿sí? Hay una duración de 6 semanas, entre lo que son los miembros, 24 semanas, y la cara, entre 10 y 12 semanas. Pues bien, la presencia de melanina es la pigmentación responsable del color de la piel y del pelo, ¿sí? Su función es proteger el- la piel, pelo, ojos contra los efectos nocivos de la radiación ultravioleta. Este tiene el principio de absorber ese espectro de luz luminoso, ¿sí? Que es la infrarroja, y por lo tanto minimizar, ¿sí? O debería minimizar el proceso de, de influencia que tiene la luz ultravioleta sobre los núcleos, es decir, no permite la mitosis. Y esto ocurre mucho en las bacterias, ¿sí? La exposición al sol, ¿sí? O más bien a las rayos ultravioleta, pues esteriliza de cierta manera, ¿sí? Porque no los permite duplicar su núcleo. Lo mismo puede ocurrir con todas las células de la piel. Entonces, la activación de la melanina es para proteger esa zona, ¿sí? Esa región. Claro que mucha, pues también puede ser contraproducente, ¿no? Ya hablamos de esto, sí, la protección y aislamiento. Hay una termorregulación y regulación de la presión, pero hay algo que cabe mencionar, ¿sí? Que es el almacenamiento de nutrientes o nutrientes y de vitaminas, ¿sí? La vitamina D es importante y ya la hemos mencionado en algunos casos, sobre todo en la absorción de algunos minerales, ¿sí? Pero también la regulación de la eh, presión arterial, ¿sí? Es importante la vitamina D. Y bueno, y algunos otros factores de fertilidad, ¿no? También. Ya les mencionaba esto, que tiene ciertas características de defensa, ¿sí? De, a su exposición externa, pero obviamente al ambiente, pero también permite que haya pues resistencia a algunas bacterias que pueden ser biógenas o hongos o algunos organismos biológicos que estuvieran presentes dentro de la biota que se encuentran en la piel y que podrían proliferar y colonizar, ¿no? Y eso también sirve de primera barrera de defensa. Otras formas que tiene la piel o reacciones que tiene la piel, pues son la respuesta sensorial, ¿sí? Todo esto está de cierta manera interactuando con el sistema nervioso central, ¿no? Para poder ir mediando. Si ya hablamos un poco de la interacción que tiene muchos de los sistemas
con respecto a los cambios estacionales, muchos de los órganos también, pues la piel responde, ¿sí?, a esos cambios estacionales. Y esto hace que se proteja en ciertas estacionalidades o estaciones eh, donde va a retener o no agua, ¿no? Porque pues, obvias razones, ¿no? Hace mucho calor, ¿sí? Limita la pérdida de agua, ¿sí? O viceversa, ¿no? Cuando se necesita refrescar, y cuando son las primeras etapas en los cambios bruscos de temperatura, pues producir gran cantidad de sudor y eso pues hace que se lubrique, se mantenga lubricada la piel. Todo esto pues es una interacción entre ah, lo exterior, ¿sí?, y la termorregulación y la presión, ¿sí? Y tiene mucho que ver la presión arterial también, ¿no? Y aquí está lo que les comentaba, ¿sí? Esa secreción protege em, de calores muy excesivos, ¿sí?, pero ya prolongados, ¿no? Y eso se produce un comúnmente llamado semo, ¿sí? También va a reaccionar produciendo mayor cantidad de melanina, ¿sí? Va a oscurecer más la piel. Bueno, pues eso, ya por lógica, nosotros podemos determinar, ¿sí?, que cuando la piel tiene cierta elasticidad, cierto grosor, está hidratada, ¿sí?, puede facilitar el movimiento y por lo tanto también constituye absorber algunos golpes, ¿no? Algunos traumas, pero tiene que ser, claro, que es más evidente en los animales, se ve en los animales porque están en movimiento o hacinados, pues es donde ahí sería un factor, ¿no?, de donde la piel deberíamos estar revisando constantemente por por obvias razones, ¿no? Pues están hacinados constantemente, se están golpeando, valga la redundancia, ¿no? Ya les hablaba de la actividad inmunológica. Dentro de los estratos de em, mecanismos de defensa celular, como es el caso de las células dendríticas, linfocitos que están presentes o macrófagos que estuvieron presentes, eh, pueden llegar al, mm, al- a conectar, ¿sí?, con el estrato más externo, ¿sí? Eh, de hecho, a nivel de estrato córneo, para que pueda identificarse algún proceso infeccioso. También es aquí, en esta región, donde se realiza ese reconocimiento por parte de, como les decía, de las células dendríticas de algún antígeno, ¿sí? Ya sea que es externo, se colocó allí, o un parásito, ¿sí?, una bacteria, cualquier organismo biológico que haya ingresado o haya estado en contacto con la piel, tiene la facilidad de conectar aquí, en esta región, ¿sí?, de identificar cualquiera de estos elementos y organizar al sistema inmunológico, llevar, ¿sí?, si es que el macrófago fagocita esto, también tiene la capacidad de llevar, acarrear y para que sea identificado, ¿sí?, por las células dendríticas y luego de ahí a los linfocitos. Y esto lo permite en este estrato, ¿sí? Por eso vemos reacciones o cambios inflamatorios rápidos, porque allí debe de ser una respuesta rápida, ¿sí?, para poderlo identificar, ya sea, como digo, cualquiera de estos antígenos de este origen, o puede ser también al polvo, químicos, ya sean abrasivos, de hecho, o quemaduras, ¿sí?, también es una reacción química, ¿sí?, eh, que va a ocurrir en piel. Entonces, todos estos lo permite a este estrato, mientras esté viable, esté completo, permite que el sistema inmunológico intervenga, ¿sí? Bueno, pues entonces, pues es conveniente mantener ese estratos,
¿sí? Porque puede haber, y al no ver esto, sí, el caso contrario, pues la piel debe ser sana. ¿Y cómo es esto? La vemos húmeda, elástica, tersa, suave, brillante. Pues esto nos permite saber que ese estatus está bien, ¿sí? Es algo como esto, ¿no? Algo como esto. Vemos los animalitos muy bien, muy brillosos, su piel, etcétera, ¿no? Y la literatura, bueno, indica que pues, si vemos esto, o sea, hay un estado nutricional bueno, ¿sí? Aparentemente refleja buena salud y, eh, y donde comenzamos a tener nuestras pautas, ¿sí? De reconocimiento, pues es cuando tenemos una piel áspera, seca, rígida, ¿no? Y donde comenzamos a ver, vamos a mencionar algunas imágenes más adelante, como hiperkeratosis o parakeratosis, ¿no? Esto es como verse como camas de pescado, ¿no? Y estas son las imágenes, ¿no? Que podemos ver o percibir. Un ejemplo, ¿no? Cuando hay una desnutrición, cuando hay procesos, ¿sí? eh, de, de caso contrario, ¿no? Obesidad, ¿sí? También puede causar eh, zonas alopécicas o queratitis, que era, eh, mencionaba, ¿sí? Parakeratosis, ¿sí? Bien, pues ya les informaba en algunos aspectos del desarrollo de algunos órganos. La piel, pues es el órgano más grande del cuerpo, tiene aproximadamente un 4% del gasto cardíaco, del trabajo del corazón, ¿sí? Y por lo tanto, pues eso refleja también una buena interacción que tiene con la presión arterial, ¿sí? Y bueno, y la salud en general, ¿sí? ¿Cómo se afecta ese desequilibrio, como les decía antes, ese desequilibrio nutrimental, sobre todo la deficiencia de proteínas, vitaminas, etcétera? Bueno, eh, pues cuando no hay buena absorción, pues porque tenemos algún problema, ya sea algún patógeno, como puede ser desde un parásito que esté alojado a nivel piel o interno, ¿no? También puede ser que no nos permita nutrir la piel desde la digestión. Problemas pancreáticos, problemas hepáticos, todos ellos pueden reaccionar, ¿sí? Y hacer que no se facilite ese equilibrio nutrimental en piel, ¿sí? Vemos unos ejemplos. En el caso de las vitaminas, pues inhibita o los individuos no crecen, ¿sí? Puede haber, eh, puede haber bajas de vitamina A cuando también, si no se vigila, cuando hay cierta restricción en grasa, cuando está en periodo de lactación, cuando está en preñez. ¿Cómo se ve reflejado en el individuo? Zonas alopécicas, debilidad de folículos, se cae el pelo, descamaciones y algo que le llamamos seborrea, que viene siendo como caspa, ¿no? En las lesiones microscópicas podemos encontrar algunas escamas, glándulas sebáceas con problemas de foliculitis y foliculitis. Puede haber una inflamación linfocítica granulosa, eh, sobre todo en las glándulas sebáceas, provoca lesiones con descamación y pérdida de pelo. Cuando son por el complejo B, es la biotina, son zonas alopécicas con alrededor de los ojos, costras, cara, cuello y miembros, ¿no? Cuando hay deficiencia de riboflavina, hay resequedad en piel, zonas alopécicas, regiones pero orbiculares, ¿sí? Cuando hay deficiencia de cianina, hay úlceras de la mucosa, prurito, dermatitis, ¿sí? También se puede ver esto, dermatitis en la región del abdomen.
Cuando hay problemas de vitamina C, eh, hay descamaciones, zonas alopécicas, eritema, se pueden localizar en cara, cuello y algunas veces hasta los miembros. Por vitamina E hay supresión del sistema inmunitario, síndrome seborreico, pues obviamente por el desequilibrio de vitamina E, no hay selenio y ácidos grasos. Eh, mm, Me viene a la mente uno de los casos que les comentaba de problemas del músculo, enfermedad del músculo blanco o en rumiantes. Bueno, pues también en caninos, también puede, no se le llama así, pero por el desequilibrio de vitamina E tiene problemas de síntesis de selenio. Y también, y esto se ve más reflejado no solamente en músculo estriado, sino también pues en el músculo que se está recubriendo la piel, ¿sí? Y eso pues también los caninos lo pueden padecer. Aquí vemos unos ejemplos, ¿sí? Por vitamina B, vitamina C, vitamina E, y zonas alopécicas, ¿no? Seborrea. Y bueno, pues estas afecciones, al final de cuentas, pues son pérdidas económicas, ¿sí? Porque hay no solamente la pérdida estética, si no se ven bien, sino pues seguramente en la producción tenemos problemas de alimentación, ¿sí? Por el prurito no pueden comer, no consumen, o es ya la piel muy irritada, también es una inflamación que causa dolor y pues esto ya no permite que desarrollen, tomen agua, etcétera, ¿no? Podemos clasificarlas de acuerdo a su origen, primarias o secundarias. Las lesiones que se limitan solamente a algunas regiones o secundarias que son consecuencia de una enfermedad, ¿sí? Y esto, pues bueno, propagarse desde otros órganos. De los indicadores, ¿sí? Clínicos que podemos establecer o preguntar, pues es la presencia de prurito, ¿sí? Es una sensación que provoca el rascado, puede ser a veces relajado, a veces muy violento, y en algunas ocasiones pues se lastima, se lesiona, ¿no? Y hay contaminación o se destruye o hay necrosis, ¿no? O casos como hiperestesia, que es el aumento de sensibilidad, ¿sí? Cualquier estímulo que sea fuera muy común, ¿sí? Hay una reacción rápida, ¿no? Por parte del paciente. Y el dolor, pues es uno de los indicadores, ¿sí? Donde un dolor crónico, ¿sí? O por mucho tiempo, puede llegar a afectar, ¿sí? No solo la región de la piel, sino también la corteza cerebral. Por eso es conveniente en una anamnesis hacer una inspección, también vemos las alteraciones, los cambios, si hay cambios de coloración, si se ve roja, pálida, también la pigmentación en piel, su espesor, ¿sí? Su tamaño, su elasticidad, etcétera. Todo esto permite ver la integridad de la piel. Bueno, eso ya lo comentamos, lo repetíamos. Y es conveniente que en nuestro protocolo de necropsias tengamos una imagen, ¿sí? de algún caso donde sufrieron algún cambio la piel, bueno, podemos denotarlo rápidamente, ¿sí? Porque obviamente estamos trabajando en un cadáver, o que pudiéramos estar trabajando con un cadáver, bueno, pues hacer regionalizar y colocar en la zona donde pudo estar afectado y qué padecimiento era el que estábamos viendo, o qué lesión más bien, qué lesión es la que estamos viendo, ¿sí? ¿Cuáles son los términos que podemos ocupar? Pues
la definición de mácula, una vesícula, un nódulo, una ampolla, una pápula, una pústula, ¿sí? Tumor también, eh, una escama, ¿sí? Zonas alopécicas, abscesos, etcétera. Todos son términos que podemos ocupar para colocar e interpretar nosotros, poder interpretar, ¿sí? Nuestro diagnóstico. Ya les decía de esto, de las alteraciones que nos pueden diferenciar, bueno, pues pueden ser primarias, secundarias y sobre todo también de raza. Para poder identificar esto, eh, podemos hacer exámenes complementarios, ¿sí? Podemos hacer un frotis, raspar piel, ¿sí? Y utilizar una tinción. Esta, lo que yo les recomiendo, la Deep Quick, si utilizamos un alcohol como fijador, luego safranina y luego azul de metil. Si la fijamos por 5 segundos en cada uno de ellos, suficiente para poder ver, ¿sí? Cualquier eh, cambio celular o en todo caso, si es un proceso parasitario, algún ácaro, ¿sí? O, o cualquier elemento, ¿no? También, en algunos casos micóticos, ¿no? También. Por lo general, cuando se está realizando ese tipo de muestreo, eh, no sé si les ha tocado en clínica o que les hayan comentado de que tienen que raspar hasta el estrato más profundo, ¿no? De la piel. Pues bueno, pues es un sí y no. Esto va a depender mucho del caso y de cómo ustedes, de la anamnesis que hayan realizado. En algunas ocasiones no es conveniente lacerar más allá de la piel porque ya está muy dañada, ¿no? Hay necrosis o que haya exudado ahí purulento, pues no tiene mucho caso de estar rompiendo más y dejando penetrar más las bacterias, ¿no? Hay que lavar, ¿no? Retiramos lo que esté allí. Pero para la toma de muestras, convenientemente en esos ejemplos, tomar solamente una porción o una biopsia, ¿sí? Eso es lo mejor. Y limpiar, porque después de que realizamos la limpieza, nos aseguramos que quede estéril o que quede limpio, ¿no? No se llega al 100, pero sí se puede limpiar suficiente para que el sistema inmunológico responda. O lo apoyamos, ¿no? Con algo. Igual, ¿no? Cualquier toma de muestras para cultivo, eh, pues es conveniente si estamos a nivel superficie, eh, poder tomar pequeñas muestras y no lacerar más, ¿no? Bueno, eso solamente, bueno, y en el caso de una biopsia, eh, si tenemos que retirar una porción de lo que estuviera dañado, ¿sí? Y por lo general, lo que hacemos es, la biopsia la recomendamos para los tumores, ¿sí? También se puede llevar a cabo para problemas que se puedan ser bacterias, cualquier agente biológico, ¿no? Bacterianos o micóticos. Se puede hacer, ¿no? Se puede tomar y verla al microscopio. Lo convenientemente es como les te decía, hay que limpiar la zona, la región y no profundizar más, siempre y cuando vemos que la lesión está muy superficial, ¿verdad? Ya no seguir caminando, ya no seguir lacerando más hacia el interior, pues dañamos más el tejido. ¿Por qué? Porque ya vimos que en ese estrato, sobre todo donde se encuentra la dermis, pues es donde se encuentra la presencia de los vasos linfáticos, ¿verdad? Ahí es donde se realiza el mejor trabajo del sistema inmunológico. Y si nosotros dañamos más, pues dependiendo de la superficie, pero no va a tener forma de recuperarse, ¿no? Va a tardar mucho. Entonces, por eso mi recomendación es, hay que estar muy atento, no es un sí ni un no, sino hay que estar muy atento del proceso infeccioso que está pasándose allí, ¿sí? No, también queremos que responda al sistema inmunológico. Y si no retiramos donde puede haber conexión, ¿no?
Bueno, ese es como un punto de vista, ¿no? Para que tomen en cuenta. Ya les decía, podemos encontrar algunas lesiones. Las podemos mencionar como es en la diapositiva. Vamos a ver rápidamente algunas. Como es en la mácula, ¿qué son, no? Es una mancha cutánea circunscrita, no tiene elevación ni depresión, pero aproximadamente tiene una medida de 5 milímetros. La pápula como tal, su formación sólida, es elevada, es superficial y aparentemente tiene menor a 5 milímetros. ¿Sí? La placa es una masa plana, elevada, puede ser sólida y el tamaño es alrededor de 0,5 a 1 centímetro. La vesícula sí es evidente, tiene una formación elevada, contiene líquidos, ¿sí? Tiene contenido en el interior líquido seroso y o también hemorrágico. ¿Sí? Por lo general están en alrededor de 0,5 centímetros, menos de 1 centímetro. Para la pústula son elevadas, contenido líquido purulento. La ampolla, esta es una elevación con contenido de líquido. Estas pueden ser mayores a 0,5 centímetros o más. Esto, esto también se puede generar por un proceso de hipersensibilidad, ¿sí? O una quemadura, ¿no? También. Nódulo es una lesión sólida, se localiza, su localización puede ser profunda, ¿sí? De hecho hay que revisar, hay que apretar la piel para poder medir y es aproximadamente mayor a 1 centímetro. Eh, Esta la agregué porque no la vamos a encontrar como tal en los libros de texto, pero pues bueno, siempre por acá le llamamos roncha a una elevación cutánea transitoria que puede ser producida por un edema o que tiene edema, ¿sí? Todo esto está infiltrado en el estrato córneo. Aquí este tipo de lesiones es lo que hay que revisar, ¿sí? Si es necesario tomar muestra, biopsia o raspado. En el caso de una costra, todo esto se forma debido a una acumulación de exudado que se seca, pero son restos, ¿sí? Puede ser por la presencia de un ácaro, ¿sí? O por, bueno, pues un proceso bacteriano o micótico, ¿no? Todos tienen, puede ser su origen estos y se van diferenciando como quiera, se va a recubrir por esa capa. Hay que levantar y ver cuál es su origen. La erosión, pues es la pérdida de la epidermis, ¿sí? Se compromete se desprende, vamos, la piel. Y la úlcera, esto va a llegar más allá y se extiende hasta la dermis, ¿sí? Esto, pues esto eh, puede ser causado por quemaduras, puede ser causado por... las quemaduras pueden ser por fuego, literalmente, o por elementos químicos, ¿sí? Incluye esta definición de queloide porque la cicatrización queloide viene por un proceso eh, no adecuado de cicatrización de segundo orden, es decir, había contaminación bacteriana o de algunos más órganos allí, organismos que impidieron la cicatrización, ¿sí? La cicatrización debe ser yéndose a sustitución de material fibroso, ¿ya? Por ser el origen, pero cuando no ocurre esto, llega una buena cantidad de colágeno y se queda allí, ¿sí? Y esto es una cicatrización queloide. Bueno, comúnmente podemos ver el epitelio muerto desprendiéndose de la piel, ¿sí? Pues ya vimos las causas, pues, algunas deficiencias, formando escamas, ¿no? Eh, Puede estar suelto, puede estar infiltrado, puede estar implantado, perdón, y si lo raspamos, si buscamos ahí
una superficie para poderla revisar, podemos ver que se desprende todo el revestimiento cutáneo, ¿no? No se diga los tumores, ¿sí? Son abultamientos que se van viendo cómo va gradualmente creciendo, ¿sí? O se identifica que va gradualmente creciendo. Y necrosis, ¿sí? La necrosis es resultado de mucho de lo que ya hemos visto, ¿sí? Puede ser algún proceso infeccioso, proceso crónico, obstrucción de alimentación, ¿sí? Arterial o venoso, y bueno, pues se muere el tejido, ¿sí? Ya les decía esto de las costras, ¿sí? Que si va el resultado de que haya anteriormente una lesión allí, ¿sí? Pudo haber sido una vesícula, una quemadura, una escoriación, y se va generando este tipo de recubrimiento. Y el organismo como tal, la piel como tal, va a intentar recuperarse, va a sustituir con células, ¿sí? Primero colágeno, primero un puente fibroso, y va a intentar sustituirlo, ¿sí? Para poderse reparar. La situación está de cuando haya contaminación, ¿sí? Ya sea de cualquier sustancia que esté ahí, ¿sí? Impidiendo el contacto celular, ¿sí? Si esto pasa, bueno, pues se va a ser sustituido por colágeno. Ya les comentaba de la hiperkeratosis, bueno, es una enfermedad de piel que está acumulando células epiteliales que están queratinizadas sobre la superficie de piel. Puede ser de muchos orígenes, ¿sí? También, como es el caso de procesos virales, pues, de algunas deficiencias de vitaminas, ¿sí? En este caso de las
Chicos, el doc no va a volver. Ya pueden salirse. La próxima semana ya volvemos a clases con él.